Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos al Centro de Fe Tultitlán en nuestro enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda. Este enlace es sobre la predicación de este bonito domingo 29 de enero del 2023. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Yo soy el pastor Luis Cosío. Yo quiero platicar con ustedes con un tema muy bonito. ¿Cómo tiene que tener uno una comunión saludable entre la pareja? Dios ha diseñado que la comunión saludable entre una pareja de creyentes sirva para una ilustración de la comunión continua entre el Espíritu Santo y el creyente. Muchas veces tenemos dudas sobre cómo debería relacionarme con el Espíritu Santo. Puedo preguntarme a mí mismo, ¿cómo debería ahora sí que relacionarme con mi cónyuge o con un buen amigo? Y aquí vamos a ver el libro de Efesios capítulo 5 versículo 22 al 33, que dice aquí en la palabra del Señor, dice: esposas deben de someterse a sus propios esposos, como también al Señor. Primero en el Señor y después a su esposo. Dice versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, dice, lo estén a sus maridos en todo. Maridos, también deben de ustedes amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por medio de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también dice la palabra que los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie, dice, aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros del cuerpo, su carne y de sus huesos. Porque esto deja que el hombre a su padre y a su madre se uniera a su mujer y los dos sean una sola carne. Aquí hay una cosa importante, que el matrimonio es una sola carne. Y gran es este ministerio que dice: mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, y por lo demás cada uno de vosotros amen también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por eso es una parte que debemos de entender, que debemos estar sometidos los unos a los otros en el amor de Dios. El versículo 22 dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y Pablo coloca a las mujeres en una posición de subordinación con la relación de sus esposos. Es una ética de las relaciones cristianas en la familia que puede percibirse con claridad, sobre todo cuando se entiende qué diferencia y subordinación, ¿verdad?, es, y de ninguna manera implican inferioridad entre el hombre y la mujer. Aquí también ordena la sumisión, ¿verdad?, la sumisión que se ordena a la esposa es del tipo de que solo puede darse entre iguales. No es una obediencia servil, sino una sumisión voluntaria. Aquí, cuando uno quiere un matrimonio que vaya correctamente, los dos tienen voluntariamente tener una sumisión.
¿verdad? Puesto que por el entendimiento de la palabra, dice, a la mujer le dijo Dios: yo multiplicaré en gran manera muchas veces los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En otras palabras, o tu voluntad será sujeta a tu marido. Y toda la comunidad necesita tener una cabeza para que pueda existir en forma organizada, si no, sería un gran desastre. Aunque en nuestra era, ¿verdad?, de libertad, en la cual se insiste en la igualdad entre los hombres y mujeres, el hombre que no asume con amor la dirección de su familia es menospreciado por los hombres y también por las mujeres. Podríamos nosotros intentar entender, es un principio de sumisión, y este principio de sumisión es permanente, y su aplicación específica, ¿verdad?, va a estar variando a lo largo del tiempo de acuerdo conforme a las costumbres y a la conciencia y las conciencias sociales. Podríamos nosotros ver que dice 1 Corintios 11:3, pero yo quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Por qué? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por eso las casadas, dice la palabra del Señor, Colosenses 3:18, deben de estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y la mujer realmente debe de tener una cosa bien importante. Dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, yo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y en Tito nos habla, ¿por qué? Porque deben de ser unas mujeres prudentes, unas mujeres castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, el que no se sujeta del uno hacia el otro y dando conforme a la palabra, ¿verdad?, uno podemos entender que la palabra de Dios dice puede ser una blasfemia. Cuando hablamos de los propios maridos, es decir, propios, es esposo y no la de otras mujeres. Y ahí debemos de haber muchas cosas que vamos a estar hablando sobre las familias, que como muchas familias son realmente sacrificadas y sobre todo, ¿verdad?, con muchísimos problemas cuando hay relaciones entre un hombre con otra mujer que no es su esposa, o una mujer con relación con un hombre que no es su esposo. Pero aquí Dios nos demanda que nosotros debemos realizar y tener una relación santa de posesión sobre la cual se fundamenta la sumisión, como al Señor. Y dice la palabra en Colosenses 3:18, no es como me conviene a mí, sino como conviene en el Señor. Por eso dice, casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y la esposa debe de ver en su relación con su esposo un reflujo o una ilustración de su relación con Cristo Jesús. Al ver que el hombre es la cabeza, primero es Cristo, es la cabeza de la iglesia, y es nuestro Salvador. Es una frase que aparece 2 veces en el versículo y no tiene artículo definido en el texto griego para enfatizar la cualidad de preeminencia. Pablo hace la misma
aseveración, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Pero también afirma en otro lugar que delante de Dios no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Para los que están en Cristo no hay distinciones de sexo, clase o raza. Sin embargo, en virtud de sus cualidades diferentes, cada sexo, clase y raza puede hacer su propia contribución mutua y en favor de la sociedad. Por eso debemos de ver, estando viendo, tener una responsabilidad. La preeminencia del esposo consiste en cuidar de su esposa con conocimiento y responsabilidad, así como Cristo cuida a la iglesia. Cuando hablamos de cuerpo, es decir, es la misma iglesia. Así como Cristo es el salvador del cuerpo, o sea, de la iglesia, el esposo debe de ser el protector y sostenedor de su propia esposa y de toda su familia. Es en una familia donde el esposo muestra la misma solicitud por el bienestar de su esposa que Cristo muestra por su iglesia, nunca se levanta polémica en cuanto a la preeminencia o inferioridad de alguno de sus miembros. Podemos nosotros atender que así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo deben de estar con sus maridos en todo. Qué importante es esto. ¿Cuáles son las características de la sujeción en la iglesia de Cristo? Buena voluntad, tener confianza, tener fe y sobre todo amor, porque Dios es amor. Y el servicio, ahora sí que el servicio rendido con amor es una de las experiencias más agradables, y siendo la cabeza de la iglesia Jesucristo, dice, nuestra carga se nos va a hacer ligera. Dice, mi yugo no es fácil, pero sí ligera mi carga. Y en todo, por supuesto, en todo lo que está en armonía con la mente de Dios, porque no puede existir ninguna otra lealtad que se interponga entre el alma y Dios. Por eso dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otra de las cosas, amar a vuestras mujeres. La adecuada respuesta del esposo a la sumisión de la esposa no es por medio de órdenes, sino por medio del amor. Esto inmediatamente transforma en una sociedad lo que de otra manera sería una dictadura. Muchas veces el hombre se cree mucho, pero recuerden que la palabra dice que los dos son una sola carne y los dos son uno mismo. Un verdadero esposo nunca expresa órdenes rudas o desconsideradas. Su amor se expresará de distintas maneras, una de las cuales es por medio de las palabras de afecto y sobre todo palabras de comprensión hacia su pareja. Además, el esposo pues tiene que sostener materialmente a su esposa, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dice la palabra de Dios, ha negado la fe y es peor que una persona incrédula. El esposo por eso siempre hará todo lo posible para hacer feliz a su esposa. Y dice la palabra de Dios que el casado debe de tener cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y tiene que honrarla en todo. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil, como una coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Realmente este tipo de amor que aquí se ordena es el amor ágape. Por eso dice la palabra de Dios, Mateo 5:43, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Realmente hay una prueba suprema de amor que consiste en abstenerse voluntariamente de la felicidad propia para que otro pueda disfrutarla. Y cuando los dos son unos, la misma felicidad que uno tiene es compartida con la otra persona, y es donde entra la palabra amor. En este aspecto, el esposo debe de imitar a Cristo, abandonar todos sus placeres, abandonar todas sus comodidades personales, permaneciendo al lado siempre con su esposa en la hora, ya sea de enfermedad, para contribuir a su propia felicidad. Cristo se dio a sí mismo por eso, por la iglesia, porque ella estaba en profunda necesidad y lo hizo para salvarla. De la manera más grande que habla la palabra de Dios es que el esposo se dará a sí mismo por la salvación de su esposa y la va a ayudar en sus necesidades espirituales, y ella se dará a su esposo con espíritu de amor mutuo. Por eso dice la palabra de Dios que deben de santificarse, deben purificarse, deben tener ese lavamiento de agua por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Cristo ya nos quitó los vestidos de impureza y en su lugar nos dio el manto de su perfecta justicia. Vemos que cuando hablamos de lavamiento es lavar, baño, lavatorio, y reaparece varias veces en el Tito 3:5, que dice: el lavamiento es el que hace la regeneración. Dice, vamos a ver el Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por la misericordia de Dios y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, somos libres y somos felices. Realmente vemos que de todos modos la idea básica es que Cristo ha purificado la iglesia y Él se dio a sí mismo por ella para que pudiera llegar a ser pura y en esa forma habitar con Él por toda la eternidad. Cuando hablamos de la palabra, significa rema. Palabra significa expresión. Palabra significa cosa. Y podemos ver en Romanos 8:18 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y por boca de 2 o 3 testigos se decirá tu asunto. Realmente muchos comentarios hay. Muchos comentadores ven que aquí hay una alusión a la fórmula usada en una conexión en el ritmo bautismal. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 28:19: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y empezamos a analizar que debemos nosotros, en otras palabras, esas expresiones de fe del nuevo converso, necesitamos aplicarlas con el término rema, palabra de fe que predica la palabra, nos habla, y hay que presentársela. Para que dice, debemos de saber que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos ha resucitado con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante del Padre. Cristo presenta la iglesia. Cristo presenta a la novia y a sí mismo,
Y podemos nosotros analizar que Cristo descendió para salvar a su novia, que es la iglesia, y más tarde, como novio, la recibe en el glorioso hogar que Él ha preparado. En la casa, dice, de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis en el cielo. Glorioso, glorioso. Por eso dice la palabra de Dios que cuando hablamos de la gloria de Dios es una manera de distinguirlo, de honrarlo, porque Dios es glorioso y es un Dios eminente. En Salmos 45, 10 al 14 dice: oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y desearás al rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Realmente dice, toda la gloriosa es la hija del rey en su morada, y de brocado de oro será su vestido. Con vestidos bordados será llevado al rey, al Todopoderoso, y vírgenes irán en pos de ella, y como compañeras suyas serán traídas a él. Realmente, la relación entre Cristo y la iglesia, a la cual alude este pasaje, realiza el esplendor y la hermosura de la relación matrimonial como Pablo lo describe. La unión de Cristo con la iglesia es tan real como la unión entre los esposos. Dice, no deben de tener ni mancha ni arruga. Y en esta condición podemos alcanzar, cuando Cristo vuelva por segunda vez, irnos con Él. Pero aquí hay que quitar toda cizaña. Hay que quitar toda cizaña. ¿Y cómo la podemos quitar? Haciendo bien la cosecha. Y de esa manera alcanzarás una pureza completa. ¿Qué significa? Cada uno de nosotros dice que debe ser una iglesia santa, debe ser un matrimonio santo. Podríamos ver cuando dice santo y sin mancha. ¿Por qué? Porque dice claramente Efesios 1:4 que según Dios nos ha escogido en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nosotros como matrimonio, debemos de estar buscando llevar nuestro matrimonio como Dios quiere que lo llevemos. Así, en esta breve, ahora sí, digresión en la cual se refirió la iglesia es una iglesia glorificada. Y el elemento principal de la semejanza es el matrimonio terrenal y la unión de Cristo con la iglesia. ¿Por qué? Porque el amor debe ser santificado, que nunca deja de ser. Así se refiere a la descripción del amor de Cristo. Por eso dice, amad, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarles a sí mismo una gloriosa iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué me está diciendo eso? Como a nuestros propios cuerpos, nuestros mismos cuerpos. Hay una recomendación aquí, no porque el amor propio sea el ideal más elevado, sino porque los esposos son un cuerpo y son una sola carne. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne.
aquí hay muchas cosas que vamos a estar hablando sobre lo que es la familia, referente cuando a veces los padres viven con los hijos y es un desastre el matrimonio. Pero debemos de tener cuidado en esto del matrimonio, quitando toda fornicación, toda inmundicia, toda avaricia, porque eso no les conviene. Si así como cada uno de nosotros protegemos nuestro propio cuerpo contra los peligros, contra las incomodidades, de esa misma forma similar dará a su esposa el mismo tipo de consideración. Por eso Pablo enfatiza aquí que debe de existir una unidad esencial. Asimismo se ama. Sus intereses son los mismos, sus ideales se complementan y sus blancos en la vida espiritual son idénticos. Y cuando el esposo fomenta el bienestar de la esposa, está fomentando al mismo tiempo su propio bienestar. No solamente porque ambos están estrechamente ligados, sino porque la esposa impartirá al esposo la felicidad que recibe de él, y la bondad produce bondad. Por eso dice Pablo, se presenta en una verdad general: el hombre que odia su propia carne debe de estar mentalmente desequilibrado. Por eso debemos de cuidarlo. En el Antiguo Testamento esta palabra se utiliza solo en 1 Tesalonicenses 2:7, en donde el apóstol afirma que se preocupa por los hermanos de Tesalónica como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pero porque somos miembros del cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque dice la palabra, porque si así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchísimos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros, los unos de los otros, están en bendición. Por eso hay una íntima unión de esa manera entre Cristo y nuestra vida, nuestro cuerpo. Y es una evidencia textual que nos va a favorecer a la omisión de la frase de su carne y de sus huesos. Y esta expresión recuerda la declaración en Génesis 2:23, cuando habla Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, que en hebreo significa Ishkasha, porque del varón en hebreo significa Ish, fue tomada. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, con la cual Adán describió estrecha relación que había entre él y Eva, y eso es lo que se debe de llevar. Si se incluyeran aquí estas palabras, su sentido sería claramente figurado, y la vida que sostiene a través la viña fluye a través de las ramas y llegar a ser fuente de vida por las mismas. Podemos ver que el cristiano no puede hacer nada por sí mismo. Si se separa de su Señor, morirá espiritualmente e inclusamente físicamente. Por esto, podemos analizar esto: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Qué importante es eso. Y porque esto, el hombre dejará a padre y madre, porque los dos ya son una sola carne. Es como si el hombre y la mujer fueran solo partes complementarias que unidas forman un ser único y perfecto.
Una consideración seria de este pensamiento impediría la forma frívola en la cual muchos contraen matrimonio. A veces nada más porque el sexo, a veces nada más es que me gusta mucho pero no hay amor. Y a veces con la deliberada intención de después dice, oh, me caso un rato y después me divorcio. Y la unión nunca va a marchar así satisfactoriamente. Pero el propósito de Dios es que el matrimonio sea una asociación de por vida. Por lo tanto, toda la sociedad que trata livianamente esta institución divina llena en su seno la semilla de su autodestrucción. La familia es una parte importantísima de la sociedad, supremamente importante para jugar descuidadamente con ella. Cristo también desea que su unión con su pueblo sea también eterno. Por eso, esto es un ministerio también. Y empezamos a entender que esta palabra, Pablo está diciendo que el misterio revelado de la unión entre esposos es verdaderamente grande y profundo, pero que él lo que está aplicando es a la unión de Cristo como la iglesia. Y el matrimonio puede ser entendido, pero la unión mística de Cristo con el creyente, aun cuando en verdad es revelado, aún está más allá del alcance de nuestras mismas capacidades de comprensión, pues ahora vemos por espejo oscuramente. Vemos realmente por lo demás. Pablo regresa al tema que ha estado considerando, ¿verdad? Dice una cosa importantísima. Cada uno pone de relieve la idea de responsabilidad y privilegios individuales entre el marido y la mujer. Y por eso le dice al hombre, ame también a su mujer. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, y el que ama a su mujer, así se ama a sí mismo. Y otra de las cosas importantísimas, respeta a su mujer. Tener temor. No tanto Pablo se refiere a temblar de temor porque no concordaría con el consejo que acabamos de dar. Este honor y respeto que se aconseja es dar no elimina de manera alguna el amor de la esposa, sino es una orden natural en la cual la familia tiene que desenvolverse por mandato divino. Esto es cosa divina. La unión, cuando uno se casa, dice, ninguna persona puede separarla, solamente la muerte. Y esto no puede ser cambiado. Y la función especial que Dios ha conferido al esposo siempre debe de ser respetada. ¿Sabes por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer. Y donde hay amor y hay respeto mutuo, ahí no se van a levantar cosas, ¿verdad? Y sobre todo desconocimientos de los deberes y los privilegios de los cónyuges. Termino con esto. Porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben de someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Necesitas tú también entrar y conocer la palabra de Dios, porque esta instrucción te va a decir para que lleves un matrimonio feliz, para que sean ordenados tus hijos en temor de Dios. Y de esa manera tú puedes presentar a tu matrimonio, hombre y mujer, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino debes de buscar la manera que sea un matrimonio santo e intachable.
Asimismo, el esposo debe de amar a su esposa como a su propio cuerpo, dice la palabra. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y por eso dice, y dijimos varias veces, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y este misterio es magnífico, porque yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Y en todo caso, cada uno de ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas, deben de amar a su esposa como a sí mismo, y que las esposas tengan el respeto mutuo a su esposo. Por eso quiero darte un consejo. Nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas. Y uno de ellos es estudiar la palabra de Dios. Yo les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Los invitamos aquí al Centro de Fe Tultitlán y serán bienvenidos en la calle de Francisco Villa, número 10, en la colonia San Mateo, Cuautepec, Tultitlán, Estado de México. El CP es 54948. Aquí los esperamos. También ustedes nos pueden seguir, ver y oír en Semillas de Fe, un grito de ayuda. Me gustaría que se suscribiesen a nuestro enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Y nos inscribas qué entendiste de esta palabra. Y si necesitas ayuda, comunícate con nosotros. Yo soy el pastor Luis Cosío. Reciban muchas bendiciones, ¿verdad? Y sobre todo me gustaría que nos siguieran en los estudios, en nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, y tengan muchísimas bendiciones cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga a todos.